Bueno, pues para comenzar hablando con Carmelo Ramírez, no hay nada como ponernos sobre la mesa la música saharaui, ¿no? Entonces, como fondo, ¿no? Vamos a hablar con Carmelo, como antes les comentaba, él es consejero del Cabildo de Gran Canaria, alma mater, un gran defensor siempre, desde que yo lo recuerdo, de la causa saharaui. Y como está muy pendiente siempre del tema, justamente también por su participación política en el asunto, pues vamos a hablar con él, a ver esa última hora, cómo están los campamentos, cómo está el pueblo saharaui. Carmelo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Digo que tú siempre has sido un defensor de siempre, desde que yo te recuerdo toda la vida, ¿no? Defendiendo al pueblo saharaui. Bueno, la verdad es que nosotros hemos ido creciendo con la tragedia del pueblo saharaui, y como el Sáhara para Canarias no es algo que esté, digamos, a 12.000 kilómetros de aquí, sino que está a 100 kilómetros de Canarias, pues realmente en la época de la colonia, cuando el Sáhara era la provincia 53 del Estado español, pues siempre había una relación muy cercana, muy directa con el Sáhara, ¿no? Y con el pueblo saharaui. Por eso cuando se produce esta tragedia que vamos a comentar ahora, pues realmente ha sido algo paralelo. Yo diría que más que paralelo, nos hemos metido mucha gente de Canarias en todo lo que es el drama que ha venido sufriendo el pueblo saharaui en los últimos 50 años. Carmelo, ¿la relación era de todo el pueblo canario o era más cercana, digamos, de Fuerteventura, Lanzarote o las islas más cercanas a la costa africana? Bueno, hay que tener en cuenta que en el siglo pasado, a principios de siglo, cuando en Canarias había muchísimas necesidades, el hambre era tremenda, ¿no? La gente, para poder sobrevivir, pues dependían de tener 4 cabras o un cachito de tierra, no había turismo, y entonces nuestra gente, nuestros abuelos, tuvieron que emigrar, unos a Cuba, otros a Venezuela, otros a otros países americanos, dependiendo de a dónde lo llevara el barco, ¿no?, en que se subían. Y otra gran parte iban al Sáhara Occidental, porque era un lugar donde había una actividad económica muy importante, también en Nouadhibou, sobre todo en la pesca, en la construcción, y entonces la relación era muy directa, y nuestros abuelos, nuestros padres, pues muchos vivieron y trabajaban en el Sáhara, de tal manera que yo recuerdo de niño el Sáhara Occidental era como, habían miles de canarios allí, y era como otra isla, ¿no? Porque incluso en las competiciones de lucha canaria o de fútbol, pues habían equipos que estaban en el Sáhara y que competían con los equipos que estaban aquí en Canarias, ¿no? Por tanto, es una relación, digamos, natural, y de hecho, pues los saharauis que salían de viaje o que salían a algún tipo de asistencia sanitaria o a comprar, pues a donde venían era a Canarias, ¿no? De ahí viene toda esa relación inicial. Ya. Carmelo, como el tiempo pasa, no quiero que se me quede atrás ver un poco para que nos digas un poco, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo está la situación ahora mismo de los campamentos de refugiados de Tinduf? ¿Cómo está la situación? Bueno, hay que tener en cuenta que el pueblo saharaui, que antes de la traición del Estado español en el año 1975,
con la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, en lugar de hacer un referéndum de autodeterminación e independencia para el Sáhara Occidental y para que el pueblo saharaui eligiera su futuro, que es lo que le marcaba las resoluciones de Naciones Unidas, lo que hizo fue abandonar de la noche a la mañana el territorio, traicionando a los saharauis, permitiendo la invasión marroquí a través no solo de la Marcha Verde, que no llegó a entrar en el Sáhara, sino la invasión a través del ejército de marroquí, que mientras estábamos entretenidos con la Marcha Verde, el ejército estaba penetrando más al este, ¿no? Con lo cual entonces España, el ejército español abandona el territorio, toda la administración española, los marroquíes invaden el territorio violentamente, muchos asesinatos, muchos muertos entre la población saharaui, que se ve obligada a desplazarse a través del desierto hacia Tinduf, que era un territorio de Argelia donde ya se ubicaron y además pues instalaron campamentos de refugiados para poder sobrevivir. La situación en los campamentos de refugiados en estos momentos es muy precaria. Hay que tener en cuenta que allí viven en torno a unas 200.000 personas, pero que dependen absolutamente de la cooperación internacional para la salud, para la educación, para el mantenimiento de servicios públicos, para poder sobrevivir en un trozo del desierto que además es muy, muy inhóspito, ¿no? No se produce casi nada. Todo tiene ¿Qué temperatura que venir. puede haber allí ahora, Carmelo? Pues en el mes de julio allí no baja la temperatura de 40 grados y finales de julio y en el mes de agosto sobre todo la temperatura normal allí estará rondando los 50 grados. Es una situación insoportable, teniendo en cuenta además que allí no hay edificios como aquí, sino que son pequeñas casas de adobe, los techos son de planchas de zinc o además están en jaimas donde el calor, digamos, entra por todos lados, ¿no? Carmelo, ¿cuál va a ser la situación porque, en fin, sobre la mesa está como está, ¿no? Es decir, el viraje de España, con toda esta historia que ha pasado, y parece que, o sea, se le ha cerrado prácticamente todas las ventanas. ¿Cómo piensa el pueblo saharaui? ¿Quiere continuar adelante? ¿Quiere continuar con la lucha armada? ¿Se replantean cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo digo lo que ellos dicen, ¿no? Sí, claro, el claro. Pueblo saharaui, el ansia del pueblo saharaui es la libertad, que ellos la conciben como el derecho a vivir en el territorio que les pertenece, que es el Sáhara Occidental. Por tanto, crear allí un Estado independiente y el mecanismo es cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de autodeterminación e independencia para los pueblos no autónomos, y en este sentido la dificultad ha venido porque no se ha obligado al gobierno de Marruecos a retirarse del Sáhara Occidental y a que cumpla las resoluciones y a la celebración del referéndum, ¿no? Pero si llevamos ya 40 o 50 años, no sé exactamente cuánto. Hay que tener en cuenta que la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, que fue lo que repartió el Sáhara entre Marruecos y Mauritania,
de una manera absolutamente ilegal, pues fue en el año 75, estamos en el 2026, pues hace ya más de 50 años, ¿no? Bueno, Aunque el pueblo saharaui tiene reconocido el derecho a la independencia como pueblo colonial desde el año 1960, hace 65 años, ¿no? pero luego, Carmelo, digamos, el caminar del tema es que va justamente por lo contrario, porque eso está recogido, pero de ahí a la práctica va justamente en el sentido opuesto, casi, ¿no? La voluntad del pueblo saharaui es la independencia y es la celebración del referéndum de autodeterminación y lo que ellos han constituido, un Estado en el exilio, que es la República Árabe Saharaui Democrática, su territorio, que es el Sáhara Occidental, sirva de base para organizar la vida. Ahora viven en una situación de precariedad y de absoluta dependencia, cuando el Sáhara Occidental es un territorio con muchísimas riquezas, ¿no? Las minas a cielo abierto de fosfatos del mundo están en el Sáhara. El banco pesquero es enorme, la capacidad para producir energía, sobre todo energías alternativas, igual, ¿no? Por tanto, la aspiración del pueblo saharaui y de la RAS y del Frente Polisario no es aceptar la autonomía, que es la integración en Marruecos. Lo que ellos aspiran es a ser un Estado independiente. ¿Cuál es el problema? Que las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, España, la propia Unión Europea, no imponen a Marruecos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, e incluso algunas, pues, de estos países lo que hacen es reconocer la soberanía o la ocupación marroquí de este territorio, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos, es el caso de Pedro Sánchez, que ha respaldado la ocupación marroquí desde el año 22, o el caso de Francia y de otros países. Pero hay que tener en cuenta que hay otros muchos países en el mundo que reconocen al Sáhara Occidental, reconocen a la RAS, más de 70 países. Hay que tener en cuenta que el derecho del pueblo saharaui, a pesar de todas las presiones y de todas estas maniobras, sigue siendo Naciones Unidas, lo que hay una coyuntura internacional que no les favorece, y por eso se ha reiniciado la guerra por una ruptura del alto el fuego que propiciada por Marruecos desde el 2020, ¿no? Realmente el PSOE comenzó la tradición desde Felipe González hasta Pedro Sánchez. Felipe González dijo en aquel famoso meeting que los defendería, ¿no? Y bueno, y hasta el final lo que está pasando ahora. Oye, por cierto, la nueva ley de nacionalidad para la gente que había nacido antes de la ocupación, ¿qué tal la estás viendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso es positivo. Hay el pueblo saharaui en aquellos países que no le reconocen como Estado, la nacionalidad que tienen reconocida a nivel internacional no es una nacionalidad, son considerados apátridas, es decir, una población sin patria, ¿no? Sin Estado. Entonces yo creo que esta ley es buena
porque viene a reconocer un hecho, y es que hasta el año 75 toda la población del Sáhara Occidental era una población española, tenían la nacionalidad española. Entonces es justo que esos derechos que sus hijos, sus nietos tienen de los anteriores pobladores se puedan beneficiar de la nacionalidad española, y así se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Ya, porque claro, había una cosa que no era lógica también, que bueno, cuánta gente accede, y sin embargo con el pueblo saharaui habían sido españoles, pues todo, en fin, se actuaba como se estaba actuando, de dejar, como tú bien dices, gente apátrida, que no tenía, con lo cual no podía hacer nada tampoco, ¿no? Siendo apátrida. Claro que no. Es decir, yo lo que de una manera muy resumida, y porque hay mucha confusión, decir, bueno, ¿y qué va a hacer el pueblo saharaui si ya la ONU no reconoce sus derechos históricos? No, todo eso es falso. De una manera muy resumida. Punto número 1, el pueblo saharaui sigue teniendo reconocido el derecho a la autodeterminación y a la independencia por parte de Naciones Unidas, que eso está recogido dentro de lo que es su carta fundacional. Punto número 2, no hay ni una sola resolución de la ONU, y ha habido más de 50, que reconozca la marroquinidad del Sáhara Occidental. Por tanto, no pertenece a Marruecos. Marruecos sigue siendo considerada potencia ocupante en el Sáhara Occidental. Punto número 3, Marruecos viola los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados, encarcelando, torturando a la gente y evitando cualquier signo de identidad de la propia población saharaui. La última resolución de Naciones Unidas es contradictoria. Lo que dice es el diálogo negociación entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos, tomando como base, por un lado, el derecho a la autodeterminación, y por otro lo que plantea Marruecos, que es la autonomía, es decir, la integración en Marruecos. El Frente Polisario ha dicho en muchas ocasiones que eso es inaceptable, pero que está dispuesto a que se celebre un referéndum y que el pueblo saharaui elija si quiere pertenecer a Marruecos o quiere ser un Estado independiente. Ese es ya nos hemos quedado sin tiempo, pero ¿quién accedería rápido a ese referéndum? ¿Sería gente de esa etapa histórica, de esos años? ¿O sería...? Bueno, porque claro, todo eso ha crecido, ¿no? No, pero eso hay un censo elaborado en su momento por Naciones Unidas en los años finales en los años 90, y además se actualizaría con las personas a través de los mecanismos que la propia Naciones Unidas tienen para garantizar que los que voten sean realmente la población saharaui, que eran los originarios, los que vivan, y sus descendientes. Vale. Carmelo, ya se nos fue el tiempo. Otro día te llamo, quería hablar contigo. Bueno, eso es otro tema, el tema de Nueva Canarias, cómo está la situación y demás. Pero yo te llamaré otro día y ya lo conversamos, que aquí se nos ha acabado, ya se nos acabó la ficha. Vale, muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, y a seguir con la música saharaui. Gracias, Carmelo. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Gracias, chao. Un abrazo. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.